Buenas bendiciones, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el módulo 3. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo directamente en un video, quizás pueda ser en dos en caso que el video se corte. Y antes de comenzar con el módulo 3, voy a hacer algunas aclaraciones del quinto y del sexto sello y algo que se llama paréntesis, que ahora lo vamos a charlar, y después vamos a adentrar bien en las 7 trompetas. Así que oramos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en este día ponemos delante de tu divina presencia, Señor, estas clases, Padre, que tú has preparado para nosotros. Te rogamos, Señor, que bendigas de una manera especial, de una manera poderosa a cada uno de nosotros, Señor, que nos enriquezcas, Padre, de manera sobrenatural, Señor, con estos temas. Te pedimos, Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, que tú abras, Padre, los cielos, Señor, y que hoy, Padre, tu lluvia de bendición, Señor, se comience a derramar, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, esta bendición para cada integrante del taller. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados, eh, estamos ya aproximadamente en una de las partes más interesantes del libro, ¿sí? Del material de Apocalipsis. Estamos ya en la parte de la tribulación, ¿sí? Y dentro de ese periodo tenemos que saber que la Biblia nos habla de sellos, que son 7, nos habla de trompetas, que son 7, y de copas de ira, que son 7. Hago este simbolito como para acordarse de que primero son los sellos, luego las trompetas y después las copas, ¿sí? Que son 7 en total, pero el séptimo sello nos abre la puerta a las 7 trompetas, ¿sí? Entonces, para poner en contexto, el primer sello, recuerden que aparece en la escena del rollo del Cordero, ¿sí? De que el único que es digno de abrir el libro, de desatar los sellos, es el Señor, nuestro autor y consumador de la fe. Pero también notemos, bueno, que el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto son jinetes, que cada uno representa algo. ¿Sí? El jinete del caballo blanco representa al anticristo, el del caballo rojo representa la muerte, del caballo en negro el hambre, y el caballo amarillo la enfermedad y la muerte. ¿Sí? Muerte y el Hades. Bien, y dentro del quinto sello vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis 6:9: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Sí, los vio muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan vio las almas de los fieles mártires. ¿Sí? Fíjense esto qué importante que es. Porque mártir es una palabra que significa testigo. ¿Qué significa la palabra mártir? Significa testigo. Y Juan los vio debajo del altar. ¿Sí? Cristianos que murieron por el testimonio, y algunos que tristemente van a morir por el testimonio, ¿sí? Del Señor. Porque no solamente habla de mártires del pasado, que si bien están dentro de esta escena, sino los mártires del futuro. En el Antiguo Testamento dice que Juan los vio debajo del altar. ¿Sí? En el Antiguo Testamento los sacerdotes muchas veces ofrecían un buey como sacrificio, es importante que eso ya lo sabemos, y al pie del altar derramaban la sangre de ese animal, ¿sí? Porque la sangre contenía la vida del animal. Juan compara, ¿sí?, a estos mártires con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los mártires bajo el altar del cielo, al igual que la sangre de los bueyes, estaban al pie del altar en la tierra.
Esto nos muestra que los mártires son y eran un sacrificio al Dios de los cielos. Hermoso. Los creyentes, sean que estén vivos o muertos, son un sacrificio para Dios. Pablo lo declara así respecto de su muerte. Ustedes pueden leer 2 Timoteo 4:6, Filipenses 2:17, que no voy a perder tiempo, ¿sí? Deteniéndome en textos que son para profundizar, pero sí para tocar el tema, eso los voy a leer. Y también fíjese que algunas veces los creyentes mueren por su fe en Cristo, y estas muertes jamás son un accidente al cual Dios no está enterado, ¿sí? La muerte de cada mártir es un sacrificio especial para Dios. Qué lindo, ¿no? Igualmente en vida somos un sacrificio para Dios. Recuerden que Romanos 12:1 dice que presentemos el cuerpo en sacrificio vivo. Hay 3 cosas importantes de estos mártires que quiero destacar. La primera era que estaban despiertos, no habían muerto recientemente. ¿Por qué estaban despiertos? Salieron de la gran tribulación. Aún no tenían el cuerpo, lo cual nos aclara que no habían participado en el rapto, pero no estaban durmiendo. Juan los oyó hablar y vio recibir las vestiduras blancas. El cuerpo puede estar durmiendo, pero el alma está despierta y viva. Pablo dijo que cuando los creyentes abandonan su cuerpo, entran en la presencia del Señor. Recuerde lo que Jesús le dijo al ladrón. Él no le prometió un buen sueño, sino que ellos estarían en el paraíso el mismo día que muriera. Pablo ansiaba dejar su cuerpo y estar en la presencia de Cristo. El momento de la muerte es un momento glorioso para el creyente. En un segundo, el creyente se halla en la tierra y al próximo segundo se halla despierto en la presencia para siempre. ¿Sí? Estaban ansiosos por la justicia de Dios. Mira lo que dice la Biblia: y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eclesiastés nos habla de que hay un tiempo para todo, ¿sí? Para perdonar, para orar por justicia. Jesús perdonó a los que lo crucificaron. Lucas 23. Esteban perdonó a los que le apedrearon. Pero los mártires en el cielo no hablan de perdón. Los mártires en el cielo no hablan de perdón. Ellos clamaron por justicia. Este no es un pedido de venganza personal, pues la venganza le pertenece a Dios. Ellos saben que el tiempo de Dios para juzgar a la tierra se acerca y oran para que llegue ese juicio. Incluso cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que venga el juicio de Dios. Mientras Satanás y los pecadores se rebelan en la tierra, la voluntad de Dios no es completa. El juicio debe preceder la plena manifestación de su reino y de su voluntad. Todavía no se había dado la segunda venida como tal, ¿sí? Todavía no se había dado. Estaban en un estado de reposo en la presencia de Dios. Los mártires preguntaron hasta cuándo. Se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Apocalipsis 6:11. La palabra griega para descansar aparece en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tierra es el lugar donde trabajamos para el Señor. Es un lugar de hacer buenas obras, una por una, y de llevar la cruz por el Maestro. En la tierra hay una guerra espiritual que batallar y una carrera que ganar. Hay pensamientos y deseos para dominar, pero el cielo es el lugar de descanso. Allí no nos sacrificaremos para trabajar y nuestras obras seguirán de la tierra al cielo. Qué tremendo, ¿no? Ellos ya estaban en un estado de descanso en la presencia de Dios. Dejemos que aquellos que mueren en Cristo y por Cristo se regocijen. Para los creyentes la muerte es el carro de fuego que se llevó Elías.
a la presencia de Dios. La obra de Elías había terminado, en el cielo entraremos a un descanso perfecto. Esta es la promesa para los que trabajan para Jesús. ¿Verdad? Qué bonito, esto quería profundizar un poco más de los mártires. Algo para decir del sexto sello. Que el sexto sello representa el tormento de los perdidos en la tierra. Quinto sello, los mártires, ¿sí? Que pueden ser mártires de toda la vida, pero específicamente aquellos que en la tribulación tengan que dar su vida para ser salvos, ¿sí? Entonces, todavía ellos están clamando por justicia, ¿verdad? Porque imagínense, recién estamos en el cuarto sello. Si bien esto no es un orden cronológico, ya lo habíamos hablado, estamos recién saliendo del cuarto sello. ¿Está bien? Entonces es lógico que aparezcan estos mártires pidiendo y clamando justicia, ¿no? Sabiendo que todavía no se desató sobre la tierra, ¿sí? todo el juicio que se va a derramar, y aún todavía ni sobre Satanás, ni el falso, ni la bestia va a acontecer algo, porque eso recién se ve mucho más adelante. Entonces es ese clamor de esos mártires: Señor, ¿hasta cuándo? Y también nos representa un poco a nosotros, ¿no? A veces que no somos mártires, pero nos sentimos perseguidos, atacados, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos ¿hasta cuándo? Bueno, ellos dieron su vida por el Señor y se están preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? Pero va a llegar un momento donde el Señor va a traer su juicio. Amén. El sexto sello, ¿sí?, es un tiempo tremendo, porque habla acerca de lo que sucederá, digamos, en profundidad en la tribulación, pero también nos habla de lo que va a suceder el día final de la tribulación, ¿sí? Ahora vamos a ir por eso. Usted fíjese que la tribulación termina con la venida del Señor. Y la venida del Señor marca, ¿sí?, que el sol se oscurece, o sea, el paso preliminar a la venida del Señor con sus santos a la tierra. Habla del oscurecimiento del sol, habla del oscurecimiento de la luna, habla de la caída de las estrellas del cielo, ¿sí? Y ahí se enmarca la venida del Señor. Si usted compara Mateo 24, 29 al 30 con Apocalipsis 6, del 12 al 16, usted va a encontrar un paralelo tremendo entre esos dos acontecimientos, ¿sí? O sea que el sexto sello es el tiempo inmediato anterior a la venida de Cristo, ¿sí?, que lo podemos ver tal cual en Mateo 24, del 29 al 30, ¿sí? O sea, después no aparece en otro lado, no aparece más en otro lado que el sol se oscurece, que la luna se oscurece en sangre, ni que el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se pone toda en sangre, ¿sí? Un oscurecimiento de ese lado, lo digo. Las estrellas empiezan a caer sobre la tierra, habla de una caída, una lluvia de meteoros, ¿sí? Y las estrellas también se empiezan a desvanecer, el cielo se ha enrollado como un pergamino, y ahí es donde aparece la señal, donde se verá al Hijo del Hombre, ¿sí? Una forma visible. Amén. Entonces, y bueno, y los profetas, si ustedes pueden, a modo de complementar, Isaías 24, del 20 al 22, Jeremías 4, 24, Joel 2, 31, Ageo 2, 6, segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, y segunda de Pedro 3, 10, hablan y describen los acontecimientos en la naturaleza
antes, previo, ahí nomás, de la venida visible del Señor Jesucristo. Pero fíjense de que hay otra característica que habla también del temor que va a sobrevenir sobre la gente de la tierra. Dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como aquel que compra, como aquel que vende, como el que presta, como el que toma prestado, como el que da el logro, así como el que lo recibe. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. No cambiarán la mente para arrepentirse. Qué tremendo esto, ¿eh? Pero perderán el deseo de vivir. Los pecadores de la tierra temerán una cosa más que la muerte, el juicio de Dios y del Cordero. Ahora los pecadores aprecian el dinero para comprar muchas cosas sobre la tierra, pero cuando regrese el Señor Jesucristo, los valores de los pecadores cambiarán pronto. Lo más valioso para ellos es huir, hallar un hoyo en la tierra y esconderse. Muy fuerte, muy fuerte. De verdad, no quisiéramos estar ninguno ahí. Amén. Entre el último sello y la primer trompeta, la Biblia hace como un paréntesis, algo que quizás lo estudiemos más adelante, pero por si en algún texto de los materiales se salta, porque esto en realidad es importante, pero yo no lo puse en el material porque en el material enfoqué hablando acerca de las 7 trompetas, los juicios y los testigos, ¿sí? Entonces, para no hacerlo tan extenso, vamos a hablar que entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis, ¿sí? Apocalipsis tiene varios paréntesis, pero uno de ellos los voy a hablar hoy, seguramente. Si llego a hablar de otro, lo hablaremos también. Pero del primer paréntesis que quiero hablar es acerca de quiénes son los 144.000 sellados. Bueno, hay una orden para los ángeles ejecutores de los juicios de Dios, en las que se le pide no hacer determinados daños hasta que se hayan convertido los 144.000 israelitas. No somos nosotros parte de esos 144.000. Es un número de aquellos que van a salvarse en la gran tribulación, ¿sí? O sea, ¿por qué los sella? Porque Dios le da sentido de propiedad. Eso es importante saberlo. Ustedes fíjense que Joel dice que antes del día del Señor habrá un avivamiento. Bueno, también Israel va a caer en ese avivamiento, pero va ya después del rapto y en medio de la tribulación. Un avivamiento atípico, no un mover del espíritu como estamos acostumbrados, porque el espíritu será quitado de la tierra, pero ellos van a experimentar un mover de salvación, ¿sí? Entonces, parte de esa profecía se cumplió en Hechos, pero parte de esa profecía también se cumplirá en la tribulación, con el pueblo de Israel, específicamente con el pueblo de Dios, que le comenzará a buscar y servirle. Es interesante que nosotros podamos remarcar algunos aspectos, ¿sí? Más adelante aparecen, lo voy a leer muy por arriba. Son personas que no se contaminaron con mujeres, pero a ver, habla de que ellos son llamados para ser evangelistas en la gran tribulación. Entonces ustedes piensen que el objetivo principal de Dios con ellos no será que se casen, ni que tengan casa, ni familia, ni mujer, ni hijo, por causa de su ministerio. No se halló mentiras en ellos y serán primicia. O sea, no es que solo 144.000 judíos se van a salvar, no. Son la primicia de todos los que han de rendirse al Señor, que sabemos que el propósito de la tribulación es que todo Israel sea salvo.
Eso es muy importante saberlo. Bueno, ahora creo que sí, ya estamos en condiciones de comenzar un poquito entonces a meternos de lleno en la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a analizar la transición del séptimo sello a las trompetas y analizar el impacto devastador de las primeras 6 trompetas sobre la naturaleza y la humanidad. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, aguarden un momento por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. ¿Sí? Se hizo un silencio en el cielo de por media hora. Bien, esto es importante que sepamos que al abrirse el séptimo sello se produce un silencio, ¿sí? En el cielo por media hora. Pregunta para ustedes. Pausen el video después de la pregunta y después sigan con el video. ¿Qué significa ese silencio? Pausen el video. Continúen con el video. No es un silencio de paz, sino es un silencio de solemnidad, ¿sí? Un silencio solemne, no de una paz, sino es como un suspenso del Señor, ¿sí? Es como que entra un suspenso en esta escena donde Dios dice, bueno, a ver, ahora se viene algo más fuerte, ¿sí? Es un silencio solemne y subraya la extrema gravedad de los juicios que están por comenzar. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sí? O sea, ¿vieron como cuando hay tormentas? ¿Sí? Bueno, es como que se calma un poquito la tormenta y es como que se queda quieta y después parece que se cae el cielo. Bueno, algo así. Es la pausa antes de la tormenta más violenta. Un momento aterrador antes de que se desaten los elementos, ¿sí? Bueno, a ver si hay algo importante que quiero decirles. De que bueno, que Apocalipsis no se estudia lineal, eso creo que ya lo hemos hablado. Que a veces Juan va hacia atrás y hacia adelante. Y voy a ver, esperen un segundito a ver si tengo algo acá importante que decirles. Bueno, el quinto sello habla de los mártires. Estos también aumentarán en número durante la última mitad de la tribulación. El sexto sello revela los sucesos del final de la tribulación, ¿sí? Entonces el Cordero rompe el séptimo sello, hay un silencio y luego el Cordero abre el libro y este se trata de la tribulación. A medida que el libro se abre, escuchamos las 7 trompetas. Parece que estas ocurren en los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Dónde ocurren? En los 3 y medio años de la tribulación. La sexta trompeta nos lleva al final de los 7 años. Ahora vamos a ver de qué se trata. La séptima trompeta revela las 7 copas, pero estas parecen estar sobre alguna de las trompetas, ¿sí? Recuérdense el punto de vista oriental, ¿sí? No es lineal, ¿ok? Eso es importante saberlo. No van a ocurrir una tras de otra, sino más bien se colocan algunos por encima de otros, ¿sí? Eso es importante saber. Por ejemplo, el tercer sello de hambre, la tercera trompeta que anuncia las aguas amargas y la primera copa de las úlceras pueden aparecer a la vez. O sea,
No sabemos bien lo lineal de estos juicios, pero sí sabemos que van a acontecer. Y vamos a estudiar nosotros qué trata cada una conforme lo habla la palabra. Bien, vamos a comenzar. Apocalipsis 8:7. Vamos con la primer trompeta. ¿Sí? La primer trompeta afecta a la tierra. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Bien, eso es importante que nosotros entendamos, algo de lo que veníamos hablando, de que los juicios de las trompetas son la respuesta divina de la justicia. Recuérdense que minutos atrás vimos de los mártires pidiendo justicia, ¿verdad? Bueno, ataca el sustento y la belleza de la tierra. La primer trompeta, ¿sí? Afecta a la tierra. Granizo con sangre, se queman una tercera parte de la tierra y los árboles y toda hierba verde. Y hay un paralelismo con las plagas. Las trompetas tienen un paralelismo con las plagas. Éxodo 9 del 13 al 25. Se lo dejo para que lean. Es importante que entendamos que cada una de las 7 trompetas afecta a una parte distinta de la naturaleza. ¿Sí? Por orden, afectan la tierra, el mar, los ríos y los cielos. Las primeras 4. ¿Sí? La primer trompeta en la Biblia trae juicio sobre la tierra. El juicio de la primer trompeta tiene su objetivo en la tierra. No vemos la palabra gente en este juicio, pero al igual que el hambre del tercer sello, esta plaga afectará a las personas. Las cosechas estarán destruidas, ¿sí? O sea, fíjense cómo todo esto se relaciona con lo de los sellos. O sea, una cosa se relaciona con la otra, ¿sí? ¿De qué manera se podrá desatar el hambre sobre la tierra y la muerte? Bueno, a través de alguna trompeta, pero alguna trompeta también se relaciona con alguna copa. Entonces todo está conectado. Las cosechas serán destruidas, los animales perecerán por falta de pasto, las personas dependen de las cosechas y de los animales. Los precios de la comida y de madera aumentarán cuando suene la primer trompeta. Muchas personas perderán sus empleos cuando se queme la tercera parte de los árboles y los pastos del mundo. Esta trompeta traerá un gran cambio en la economía. Observe el contraste de los efectos entre el primer sello y la séptima trompeta. Entre el primer sello y la primer trompeta. En el primer sello, el jinete avanzó con deseo de conquistar. Este sello no nos cuenta que él haya disparado una sola flecha o peleado una batalla, sino que nos da una declaración general acerca de la conquista. Pero con la primer trompeta hay mucha acción. Una tercera parte de los árboles y de la hierba se quemará antes de que avancemos a la segunda trompeta. Este contraste enfatiza la diferencia entre los sellos y las trompetas. Los sellos revelan eventos futuros que sucederán después que se abre el libro, pero las trompetas y copas describen acciones y eventos que están sucediendo en el momento. Porque cada toque de trompeta es un juicio inmediato. Tremendo es esto. Sí, eso es importante remarcarlo. ¿Qué va a pasar con la segunda trompeta? La segunda trompeta va a traer juicio sobre los mares. Sí, va a traer juicio sobre los mares. Vemos que dice la palabra en Apocalipsis 8 del 8 al 9, una montaña ardiente convierte una tercera parte del mar en sangre, mata una tercera parte de las criaturas marinas y destruye una tercera parte de las naves. Apocalipsis 8 del 8 al 9 y tiene una relación con Éxodo 7 del 20 al 21 para el que lo quiera anotar. Mire que es un objeto ardiente
como una montaña, ¿sí? Es arrojado al mar. Mire, considere de qué manera esta segunda trompeta afectará a la tierra. El precio del pescado será exorbitante. La tierra apestará del olor de los pescados y las criaturas marinas muertas. Piense en la cantidad de personas que perderán su empleo por causa de la muerte de los peces y de los barcos destruidos. Cuando hay un accidente de aviación, muchas personas mueren. ¿Cuántas personas morirán cuando una tercera parte de las naves sean destruidas? La Biblia no nos dice el número, pero de todas maneras será una gran cantidad. Esto va a traer grandes problemas sobre la tierra. ¿Por qué se van a hundir los barcos? Es posible que por el tamaño de las olas, o también puede ser que la montaña que cae en el mar golpee algunos barcos. ¿Sí? Bueno, y acá hace un contraste en el segundo sello y la segunda trompeta. En el segundo sello, el jinete del caballo bermejo recibe una espada, se le da poder para quitar la paz de la tierra, pero no le vemos expandir la espada. El mal del segundo sello es futuro, pero cuando suena la segunda trompeta, los resultados son inmediatos. Hay aguas sangrientas, peces muertos, barcos hundidos, hasta que lleguemos a la tercera trompeta. ¿Está bien? La tercera trompeta va a afectar, ¿sí? El agua dulce, los ríos, y va a traer mucha muerte. Es un veneno que trae, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. La tercera trompeta afecta a los ríos. Mire lo que dice. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, algo amargo y feo, venenoso. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Las trompetas afectarán los mismos lugares de la tierra o áreas diferentes. La montaña ardiendo en fuego afectará solamente el mar en el que cayó. La montaña caerá cerca del lugar donde cae la estrella de la tercera trompeta. ¿Será que solamente el agua de cierta región se volverá amarga, o se volverá amarga la tercera parte de las aguas de los ríos de cada nación? La Biblia no nos da respuestas certeras así a estas preguntas, pero puede ser que la estrella que cae amargue las aguas de los ríos de una región. Algunas estrellas, como el Sol, son mucho más grandes que la Tierra, otras son más pequeñas. La ciencia nos dice que las estrellas se componen de gases. Será un día horrible cuando el gas venenoso de una estrella amargue una tercera parte de las aguas de los ríos del mundo. Muchas personas morirían envenenadas. El nombre de la estrella es ajenjo, es una planta que contiene un jugo amargo. Wow. Tremendo, ¿no? Y la cuarta trompeta afecta a los cielos. El cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Fíjense cómo en el sexto sello habla de que se oscurece el sol, la luna chorrea en sangre, las estrellas caen, pero eso habla como un evento más a futuro, ¿sí? O sea, los sellos son eventos a futuro, las trompetas son inmediatas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto sucederá instantes antes de la venida del Señor. Y acá habla que antes de eso va a ser herido el sol, o sea, antes del día que se oscurezca como ceniza y la luna en sangre, antes de esos acontecimientos, usted mire que el sol y la luna van a ser atacados. Ocurre que un estilo de eclipse va a suceder. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. La tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche.
No sabemos cómo Dios hizo para alargar un día en Josué 10:12. De verdad, sabemos que un día se alargó para que Josué ganara la batalla. Es muy difícil comprender cómo el Señor obra, ¿no? Pero bueno, sabemos que la Biblia nos habla de que este juicio, ¿sí?, que va a venir, eh, que el día será prolongado, ¿sí? O sea, ustedes fíjense que cuando esto sucede, ¿sí?, se extiende el tiempo. Al haber como una especie de eclipse, ¿sí?, o sea, es afectado el sol, la luna y las estrellas, todo el sistema astral. Entonces fíjese que también es importante saber, ¿no?, que todo esto muchas veces tiene correlación con el mundo espiritual, ¿no?, con lo que opera en el sol, ¿sí?, los espíritus, la luna, los espíritus, las estrellas, todo lo que es la astrología. Entonces como que también acá en esta parte es atacado, pero para que ustedes entiendan, cuando no hay luz, ¿sí?, o sea, se oscurece, no sabemos durante cuánto tiempo no habrá sol y luna, va a haber un frío, un terror, una oscuridad, una tiniebla, un frío, un temor tremendo, ¿sí? Esto ataca el orden cósmico y el tiempo, ¿sí? Sabemos que los días serán eternos porque no habrá sol, no habrá luna, no habrá resplandor de estrellas y no sabemos durante cuánto tiempo esto va a suceder, ¿sí? Bien. Y después tenemos la quinta trompeta, ¿sí? Afecta la salud de los incrédulos, ¿sí? Bien, fíjense que la quinta trompeta libera el ejército del abismo. Esta palabra viene del griego que significa profundo o demasiado hondo para medir, ¿sí? Fíjense que las plagas que van a comenzar a suceder en este momento tienen que ver con unos seres vivientes bastante horribles que ahora los vamos a detallar. Vamos a hablar un poquito acerca de la plaga de las langostas, y ahora lo vamos a ver bien. Bien. Y comienzan los primeros ayes de la tierra. Dice que un ángel comienza a proclamar ay, ay, ay a los que moran en la tierra, anunciando que las últimas 3 trompetas serán juicios de tormento y muerte mucho más terribles. El tormento demoníaco será el primer ay. Se abre el pozo o infierno y ahí sube humo y salen langostas demoníacas. Estas criaturas solo tienen permiso para atormentar, fíjense que no para matar, para atormentar a la gente durante 5 meses. Su ataque se dirige únicamente a aquellos que no tienen el sello de Dios. Dios usa esta plaga para dar a los pecadores un adelanto del tormento eterno del infierno, de modo que se arrepientan. Y el segundo ay, dice que son librados 4 ángeles, es la sexta trompeta, son librados 4 ángeles atados en el río Éufrates, los cuales comandan un ejército de 200 millones de jinetes. Este ejército mata a la tercera parte de los hombres restantes. Los medios de la muerte son simbólicos: fuego, humo y azufre, elementos que remiten a la condenación eterna, pero a pesar de las masivas pérdidas de vidas, el resto de la humanidad no se arrepintió de su idolatría. Impresionante. Bueno, hasta acá nosotros ya tenemos casi completada la parte
digamos, de las 6 principales trompetas, pero en el capítulo 10, ¿sí?, ya tenemos otro paréntesis, ¿sí?, que ahora lo vamos a hablar. Hay un paréntesis, hay una pausa. Ustedes fíjense que sucede mucho en Apocalipsis esto de las pausas. Si bien recuerden que entre el sexto y séptimo sello hubo una pausa, entre la sexta y la séptima trompeta también hay una pausa, ¿sí? Esto se ve bastante. Y Juan ve un ángel poderoso como el rostro del sol y un arco iris sobre su cabeza. El ángel declara que el misterio de Dios se consumará. La declaración del ángel es una garantía solemne. El plan profético de Dios, que lleva siglos de preparación, se cumplirá a cabalidad y sin demora. Juan recibe la orden de tomar el libro abierto de la mano del ángel y de comerlo, simbolizando la asimilación de la palabra de Dios. El libro en la boca de Juan es dulce, pero después en las entrañas se le vuelve amargo, doloroso y costoso. ¿Sí? Es un dolor bastante difícil de soportar y representa el rechazo de las personas, ¿sí?, hacia la palabra del Señor. Bien, antes de pasar a lo que continúa, ¿sí?, nos queda hablar un poquito de los 2 testigos, ¿sí? Bien, Apocalipsis 11, del 1 al 2. ¿Sí? Ya estamos en esa parte, en todo Apocalipsis 11, ¿sí?, antes de que se finalice este paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Hay un paréntesis donde aparecen estos testigos. Apocalipsis 11 dice: alguien le da a Juan una caña para medir el templo, el altar y a los que adoran. Medir es una manera de demostrar que estos pertenecen a Dios. Juan no mide el atrio exterior. ¿Por qué? Porque aún no ha sido dedicado a Dios. Los gentiles hollarán el atrio exterior y la santa ciudad por 42 meses. Justo después de la discusión sobre el templo, Juan presenta a los 2 testigos. Donde ministran. Varias referencias de Jerusalén dan a entender que ministran más que todo allí. El templo que Juan ve es la santa ciudad de Jerusalén. Tito destruyó el templo de Herodes en el año 70. Esto sucedió 25 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Por tanto, sabemos que Juan no estaba hablando del templo de Herodes, sino que él vio el templo que los judíos reconstruirían en Jerusalén. No obstante, este tendría un atrio exterior como el que tenía el templo de Herodes. Quizás el anticristo les ayudará a construirlo en la santa ciudad. Recuerde que él hará un pacto con los judíos cuando comienza la tribulación. Jerusalén es la santa ciudad. Los 2 testigos permanecerán muertos en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. Luego Dios juzgará a la ciudad que los rechazó y los mató. Ahora vamos por parte. Bien, ¿quiénes son los 2 testigos? Son 2 siervos de Dios que predicarán verdad y arrepentimiento 1260 días. 3 años y medio. La mitad de la gran tribulación. Estarán vestidos de tela áspera, una ropa de silicio que simboliza el luto, la penitencia y el favor profético. Es un mensaje de llamado urgente a la humanidad. Tienen poder divino, por eso se los compara a Moisés y Elías, para usar plagas. Al terminar su testimonio, la bestia que sube del abismo los mata y el mundo se regocija.
después de 3 días y medio resucitan, ascienden al cielo, demostrando que la autoridad final la tiene Dios sobre ellos, sobre la muerte y sobre toda mentira del anticristo. Entonces, ¿qué pasa? Dios prepara 2 testigos, ¿sí?, que conectan todo lo que sucede con el antiguo y el nuevo pacto. Por eso se habla de que Moisés y Elías, ustedes fíjense que son los que aparecieron en la transfiguración del Señor. Cuando su rostro se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías. Entonces ustedes fíjense la importancia de entender que estos 2 testigos, ¿sí?, hay mucha base para hablar de que son Moisés y de que son Elías, ¿sí? No voy a detenerme mucho en eso, sino para que ustedes tengan un conocimiento de quiénes pueden llegar a ser, porque todas son suposiciones, no hay nada que se nos aclare al 100, pero podemos testificar de que son Juan y de que son, de que son Moisés y de que son Elías. Bien. Otra cosa importante que tenemos que hablar es de la séptima trompeta. Y ya vamos finalizando. Bien, el anuncio celestial. Al sonar la séptima trompeta, que vendría a ser el tercer ay, si fíjense el primer ay, antes de que se suelten las langostas, el segundo ay, ¿sí?, las langostas demoníacas que salen del mismo infierno, vamos a decir así. Vamos a hablar después del segundo ay, donde hay una muerte por causa de estos ángeles, ¿sí?, que traen fuego, humo y azufre. Y hay una tercera parte de los hombres que muere, son matados por estos ángeles y aún así no hay arrepentimiento. Ahora se desata el tercer ay, ¿sí?, que va a venir a colación de la séptima trompeta, que no lo vamos a profundizar hoy, porque esto trata de las 7 copas de iras. Al sonar la séptima trompeta, el tercer ay, el juicio no es inmediatamente sobre la tierra, sino que es un anuncio en el cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta es el anuncio formal y final de que Jesucristo ha reclamado su soberanía sobre la tierra. La victoria es de Él. Esta trompeta es el final de los juicios intermedios y da paso a los juicios finales y más intensos. Las 7 copas de la ira de Dios, que lo dejamos en suspenso para el módulo siguiente, módulo 4. Amén. Bueno, la verdad que esto es bastante profundo, ¿sí? Tenemos que entender que hay sellos y trompetas como juicios, ¿sí? Y estuvimos viendo, yo honestamente de memoria no me acuerdo todos, pero sí los sellos y las primeras trompetas, ¿sí? Que estuvimos viendo. Y ya algunas cosas que de memoria no me las acuerdo, pero sí entiendo de que hablan de los juicios. Eso es importante, quiero que sepan, de los juicios que han de venir sobre la tierra y cómo se van a desatar en lo que son los sellos, las trompetas y las copas de ira, ¿sí? Así que bueno, le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias por este módulo 3. Bendecimos a cada uno de los que se pudo conectar, Señor, en este día maravilloso. Te rogamos, Señor, que tu presencia los guarde donde quiera que vaya, los cubra. Señor, bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.